Bueno, nos vamos a meter de lleno en lo que es nuestro programa. Eh, Ayer, tal cual como estaba prevista, se llevaron a cabo las elecciones en Brasil. ¿Mm? Eh, Se llevó a cabo la elección y finalmente la segunda vuelta entre el candidato Jair Bolsonaro, el candidato de centro derecha, y el representante de la centro izquierda del Partido de los Trabajadores, digamos, el candidato que pretendía en Brasil seguir una línea política que había iniciado Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores y había tenido continuidad en Dilma Rousseff. Recuerdan ustedes que Brasil tuvo todo un proceso electoral muy complejo porque en principio Lula, que había tenido que enfrentar cargos importantes por corrupción, porque finalmente había sido condenado y ya estaba preso, estaba en la cárcel, hasta muy avanzado el tema de la campaña electoral, se decía en Brasil que iba, a pesar de estar en la cárcel, iba a poder sostener su estatus de candidato, cosa que meses atrás, no mucho por cierto, la justicia brasilera finalmente determinó que no podía ser candidato. Decisión de la Suprema Corte, vendría a ser, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de Brasil, y a partir de allí le provocó un daño político considerable al Partido de los Trabajadores porque tuvo que salir a buscar un candidato que más o menos pueda reunir algunas de las características de Lula, ya muy sobre la hora, y bueno, y esto obligó a que finalmente, dentro de lo que es el Partido de los Trabajadores, y dada la cercanía, porque Fernando Haddad, cuando Lula era candidato, él iba a ser su candidato a vice, finalmente Fernando Haddad quedara con la candidatura y tuviera que llevarla adelante. Pero bueno, nosotros tuvimos el viernes acá en 7 p.m. la participación del máster en comunicación y a la vez ingeniero Héctor Iván Rodríguez. Y Héctor Iván Rodríguez nos adelantó acá, un hombre experto en todo lo que tiene que ver con encuestas, nos adelantó acá en 7 p.m. en exclusiva, cuál consideraba él que iban a ser los resultados que finalmente se iban a hacer, pero no simplemente apelando al tema de los números fríos, sino analizando por qué consideraba el máster en comunicación Héctor Rodríguez, por qué consideraba que iba a ganar Bolsonaro, y nos dejó las cifras que a su criterio eran las que se iban a dar el domingo, y con muchísima satisfacción tenemos que decir que los números que nos dejó el licenciado Iván Rodríguez el viernes acá en 7 p.m. en exclusiva, se ajustaron exactamente a lo que sucedió en la elección de ayer. Porque Rodríguez nos dijo que de acuerdo a los números que él estaba manejando, entendía que Bolsonaro iba a obtener entre un 53 y un 56% de los votos, y que Haddad iba a estar en el orden de los 42 a los 45% de los votos, cosa que finalmente ocurrió. Pero lo interesante de lo que nos contó Iván Rodríguez el viernes, repito, en exclusiva acá, fue que se había, para que Bolsonaro pudiera tener esa intención de voto, que el viernes era solo eso y ayer se plasmó en una absoluta realidad, fue el humor social que había, ¿no es cierto?, en Brasil, el humor social,
que estuvo absolutamente contaminado con el tema de la corrupción, con el escándalo de la petrolera Petrobras, que fue la que finalmente lleva a la cárcel a Lula. Luego de lo que fue el escándalo Petrobras, se sumó en Brasil el tema de Odebrecht, que apareció en los últimos tiempos. O sea que el tema de la corrupción, de acuerdo al análisis que hizo Iván Rodríguez, era fundamental en ese tema, o sea que iba influyendo en lo que él llama el humor social. Segundo, el tema de la inseguridad, una inseguridad que él la calificó como creciente y significativa, y que eso también a la hora en que el votante iba a ir a la urna en segunda vuelta, iba a determinar de manera muy concreta su voto. Lo tercero que nos puntualizó Rodríguez fue la fuerte crisis económica. Una situación bastante similar a la que vive la Argentina, y que eso iba a ser tenido en cuenta de quién gobierna hoy. Brasil, recordemos que Brasil viene de estos gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, como les decía, 2 gobiernos de Lula, 2 gobiernos de Dilma Rousseff, que terminó en una crisis, y por lo cual hoy el que preside Brasil en un mandato temporario es Michel Temer. O sea que de alguna manera toda esta crisis económica que vino arrastrando el PT y también iba a ser considerado por el votante. Y el cuarto punto que apuntó el licenciado Rodríguez, el máster en comunicación, fue el tema del desorden en Brasil. Y él lo apuntó como una cuestión esencial a la hora que el ciudadano brasilero iba a ir a la urna. Porque consideró que el tema del desorden había llegado a un punto tal en Brasil que, sumado al tema de la inseguridad, bueno, hacía 2 elementos fundamentales para que el ciudadano meritúe, evalúe, ponga en balanza, considere y en definitiva decida qué es lo que iba a hacer. Obviamente que el Partido de los Trabajadores, con 4 periodos, con 4 gobiernos seguidos, repito, los 2 de Lula, los 2 de los 2 de Dilma Rousseff, y que terminan con el gobierno de Michel Temer, significaron un desgaste, como se dice en términos políticos, un desgaste político importante, y que eso se iba a traducir y que ya se había manifestado en la primera vuelta electoral. Recordemos que en la primera vuelta Bolsonaro está a solo 6 puntos de ganar en primera vuelta, porque el sistema en Brasil electoral es distinto de Argentina. Si hubiera sido la elección acá con ese porcentaje, Bolsonaro hubiera ganado en primera vuelta porque le saca más de 10 puntos en esa primera vuelta en segundo. En Brasil no, en Brasil hay que llegar al 50% más un voto y recién se puede considerar que gana en primera vuelta, pero Bolsonaro le había sacado cerca de 18 puntos en la primera vuelta. De manera tal que era, de acuerdo a su análisis, y que hoy podemos comprobar que fue absolutamente certero, que sus datos, su evaluación, su análisis político, de qué podía pasar, por qué podía pasar, fue absolutamente acertado. Por eso nos alegramos mucho de haberlo tenido acá en 7 PM en Pacífico en exclusiva, el viernes, repito, al ingeniero Héctor Iván Rodríguez. Nos adelantó ya el triunfo que finalmente ayer se dio en Brasil. Ganó Bolsonaro, crónica de un triunfo anunciado, todo hacía presagiar que así iba a pasar. Y ahora la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene en Brasil? Porque recordemos, y esto fue motivo de análisis, también quiero traerlo a colación, de lo que fueron algunos de los temas que se plantearon semanas atrás en esta importantísima asamblea que llevó adelante en Salta la Sociedad Interamericana de Prensa, cuando se habló, ¿no es cierto?, perdón, de este tema particular, de cómo es que
personajes, personalidades como la de Bolsonaro empezaban a ganar predicamento en muy buena parte de las sociedades. ¿Por qué aquellos que tienen el perfil autoritario, aquellos que hablan del orden y llegan a un extremo, empiezan a tener una consideración especial por parte de los ciudadanos? Este fue motivo de análisis en la asamblea de la CIP. Y también fue quienes llevaron adelante este debate, también presagiaron este triunfo de Bolsonaro en Brasil, y a la vez también esto es motivo, va a ser motivo sin lugar a dudas para un análisis más concreto que hagamos sobre ese tema en particular acá en 7pm, que no lo haremos hoy porque nos llevaría bastante tiempo, pero que habla claramente de por qué surgen los dirigentes políticos con una enorme aceptación como la que hoy tuvo Bolsonaro o ayer tuvo Bolsonaro en Brasil. No surgen de la nada, digo esto nada más y lo dejamos pendiente, como digo, para un análisis más amplio. No surgen de la nada, no son marcianos que llegan en una nave muy sofisticada, vaya a saber de dónde, y de golpe irrumpen en medio de una sociedad. Son los emergentes de esa misma sociedad. De esa sociedad que se hartó y también está asqueada de escuchar de quienes podemos llamar los políticos profesionales o los políticos tradicionales, mensajes, promesas, dichos que después no se cumplen. Y entonces es como que el ciudadano dice, basta de este tipo. ¿Por qué? Porque el que me habla desde este partido me miente. Me promete una cosa y hace otra. El que me habla de aquel partido, exactamente lo mismo. Después hay candidatos que hace 50 años que vienen con el mismo verso, prometiendo lo mismo, y nunca lo cumplieron, con diferentes nombres. Entonces, cuando aparece eso, cuando llega ese hartazgo a la sociedad, aparecen estos personajes, estos dirigentes que emergen de la propia sociedad con un discurso distinto, diferente, y entonces la sociedad ya cansada de las falsas promesas, entonces que dice, che, ¿y si apostamos a este tipo? En una de esas este tipo nos puede salvar. Y allí se van y votan masivamente. Es muy difícil entender esto desde la racionalidad. ¿Por qué? Porque Bolsonaro se hizo muy conocido en Brasil diciendo que él iba a ganar la elección, lo dijo apenas arrancó con su idea presidencial, porque él iba a llevar adelante tres palabras que empiezan con B larga. Y dijo, en estas 5 B largas está condensado el mensaje de mi campaña. Yo baso mi propuesta para ganar la elección en 5 palabras con B larga. ¿Cuáles eran esas palabras con B larga a las que apeló Bolsonaro? El primero dijo balas. ¿Por qué dijo balas? Porque en su mensaje dice que a los delincuentes hay que matarlos donde se los encuentre. Hay que meterle balas, dijo Bolsonaro. La primera B larga, balas. La segunda B larga de Bolsonaro, ¿sabe cuál fue? Buey. Buey, el buey que conocemos, el animal. ¿Por qué sintetizó Bolsonaro su mensaje en buey? Porque dice Bolsonaro que la principal actividad lo va a llevar a Brasil a un enorme despegue económico es la actividad agropecuaria. El campo, sintetizado en el buey. ¿Por qué? Porque el buey es un ejemplo de trabajo.
siempre, ¿no? Dice, trabaja noche y día como un buey, dice el tango, ¿no? Entonces, ¿qué dice Bolsonaro? Bolsonaro dice buey, la segunda B larga, porque en el buey sintetiza la actividad del campo y el trabajo del buey. ¿Mm? O sea, dice, hay que basar la economía en el campo y en el trabajo. La tercera B de Bolsonaro es la Biblia. Porque recordemos que Bolsonaro es un hombre total y absolutamente ligado a la iglesia evangélica en Brasil. Y recordemos que en Brasil la iglesia evangélica es quizás la más importante. Cientos de miles o millones de brasileros profesan el culto evangélico. Bolsonaro es evangélico. Y él profesa muy activamente este culto y considera que a partir de lo que plantean los evangelistas, la llevan a hacer una sociedad más sana, una sociedad sin vicios, una sociedad que respeta valores fundamentales, elementales, digamos, de la vida, como el no matarás, el no robarás, todas esas cosas, pero llevado a un plano particular. Y esa es la tercera B de Bolsonaro, la Biblia, primero balas, segundo buey, tercero Biblia. La cuarta B es Brasil. ¿Por qué dice Brasil? Porque hay que poner el país por encima de todo. Hay que poner a Brasil por arriba de todo. Primero está Brasil, nuestro país, dice él. Primero Brasil. Esa es la cuarta B. Y la quinta B es la de Bolsonaro. Porque dice, yo soy el que lo va a llevar adelante. A todo esto que digo, bala, buey, Biblia y Brasil, yo, Bolsonaro, la quinta B, lo llevo adelante. Cuando apareció eso, algunos se rieron, se burlaron, y dije, pues ¿cómo puede ser que este tipo venga con esta estupidez, con esta boludez, porque así lo plantearon, de la 5B, y con eso pretenda llegar a ser presidente del país, presidente del Brasil? Ahí está, ayer lo votaron el 55% de los brasileños, más de la mitad. Ahora el tema, la gran pregunta es si Bolsonaro va a poner en práctica esto que dijo. Balas, buey, Biblia y Brasil. Llevado adelante por él, que es la quinta B larga. Y ahí está el interrogante. Hay muchos que, por supuesto que hay un gran paralelismo entre lo que es Trump en Estados Unidos y lo que es Bolsonaro. O sea, Trump arrancó su campaña, recuerden ustedes, con un mensaje muy duro diciendo acá cerramos la frontera, Estados Unidos para los estadounidenses, fuera los inmigrantes. Habló de la construcción del muro con México y un muro enorme, un muro hasta el cielo, y que lo paguen los mexicanos. Bueno, y arrancó con un discurso durísimo. Y con ese discurso ganó Trump. Con ese discurso ganó Trump. Bolsonaro, que se siente totalmente identificado con Trump, ahora arranca con este discurso. Balas, dice, para los delincuentes. Y hay mucha gente que se entusiasma. ¿Por qué? Porque como nos decía el licenciado Rodríguez el viernes en su análisis sobre qué podía pasar el domingo y que acertó, pero increíblemente, acertó, ni que tuviera la bola de cristal y sabía qué es lo que iba a pasar el domingo. Dijo que uno de los principales temas de la preocupación de los brasileños era el desorden y la inseguridad. ¿Y qué le dice Bolsonaro? Eso yo lo arreglo con balas. Eso yo lo arreglo con balas. El tipo que lo encuentre delinquiendo, hay que matarlo ahí en el acto. No hay que hacer, hay que llevarlo a juicio, llevarlo a la cárcel, que después esté en la cárcel violadores, todos esos tipos que nosotros nos preguntamos qué hacen en la cárcel, Chirete Herrera, estos que la mataron a la bebita chiquita Sheila de 9 años, esos tipos, ¿qué se van a recuperar? Bueno, Bolsonaro dice, no, a ese tipo hay que liquidarlo donde lo encontremos. ¿Y qué le dijo la mayoría de la sociedad de Brasil? Sí. La pregunta es, ¿está bien o está mal? No sé si está bien o mal.
Desde el punto de vista moral uno puede decir, no, ¿cómo se te ocurre los derechos humanos? Pero es lo que hoy la gente está votando. ¿Y por qué votó a Trump? Por lo mismo. Ahora, el tema está en saber si finalmente Bolsonaro lo va a llevar adelante. Y luego, y con esto termino, en la parte que corresponde a la relación de ese inmenso, de ese imperio verdaderamente de todo tipo económico, de gente y todo lo demás, que es Brasil, la gran incógnita es cuál va a ser la relación con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy con este tema de la economía globalizada, más de una vez dijimos que se referían en Turquía y nosotros nos tenemos que poner, tomar aspirinas acá en Argentina. Si es que eso pasa en Turquía, imagínense lo que va a pasar con el vecino y socio comercial más importante que tenemos. Y entonces había expectativa por saber qué es lo que iba a pasar con ese tema, y más tarde, más temprano que tarde, hoy se supo, por boca del ministro de Economía, el que va a ser el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, que ¿qué dijo? El Mercosur no va a ser prioridad para el gobierno de Bolsonaro. Chan, así un golpe de martillo en la cabeza diciendo el Mercosur no será la prioridad para el gobierno de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque dice que Bolsonaro la idea que tiene es hacer una economía, mantener una economía abierta al mundo, en donde su prioridad va a ser buscar negociar con otros países, tal el caso de Estados Unidos y el mercado común europeo, con Europa. Y de ahí entonces la gran pregunta es, che, ¿y nosotros cómo, qué nos cabe, qué nos queda? Habrá que esperar a ver cómo empieza a caminar este gobierno nuevo de Bolsonaro, con todas estas características, Balas, Buey, Biblia, Brasil y Bolsonaro, con las 5B, y veremos, porque hay que ver cómo dicen, hay que ver cómo camina para recién empezar a hacer alguna conjetura más seria, aunque hay quienes dicen yo a los Rengo los conozco de sentado. Hay un viejo dicho que dice yo a los Rengo los conozco de sentado. Y en una de esas con Bolsonaro es un Rengo que está sentado y ya sabemos cómo va a caminar. Así que bueno, pero será cuestión de ver qué es lo que puede llegar a pasar con él.